Hola, hola, bienvenidos al Superárea del Control. Aquí les dejo la marca de tiempo onde empieza el vídeo para quem vem de la outra aplicação e quiserem pular para onde o vídeo realmente começa. Aqui traemos histórias envolventes que nos deixam conflituosos, que nos fazem reflexionar do princípio ao fim, que nos deixam cativados e com ânsia de mais. La narración realiza una IA y la historia tiene elementos ficticios. Entonces, cualquiera las semejanzas con nombres, lugares, personas reales es pura coincidencia. La jugabilidad del vídeo es completamente original, criado por mí para brindarles la mejor experiencia posible. Compartilhe com quem desfrutam de las buenas histórias, dê-me le gusta, comente sua opinião e subscreva ao canal para que não perca nenhum conteúdo novo. Agora sim, sem mais preâmbulos, vamos com a história. Renací 2 semanas antes del fin. Siempre decían que estaba loca, mi despensa ocupaba una habitación entera del apartamento, latas de comida, arroz, frijoles, pasta, harina, medicinas, agua embotellada, velas, baterías, generadores portátiles, mantas térmicas, mi novio, Sergio. Solía reírse cada vez que compraba algo más, si algún día se acaba el mundo, tú serás la reina de las latas. Yo sonreía, no sabía explicarle por qué lo hacía, desde niña sufría una ansiedad difícil de controlar, sentía la necesidad de estar preparada. Para cualquier emergencia nunca me había faltado comida en la infancia, pero el miedo seguía ahí. Mi terapeuta decía que mientras no pusiera en riesgo mi economía, no era un problema, y tenía razón, nunca me endeudé. Simplemente destinaba parte de mi sueldo a construir una reserva. Los vecinos me conocían como la chica del almacén, algunos se burlaban, otros me pedían prestadas cosas cuando había tormentas o apagones, yo siempre ayudaba. Creía que la bondad regresaba de una forma u otra, que equivocada estaba. 2 semanas antes del fin del mundo, Sergio llegó a mi apartamento con una expresión extrañamente tranquila, ni siquiera me dio un beso, se sentó frente a mí, tenemos que hablar, sentí un nudo en el estómago, conocía esa frase. Nunca traía buenas noticias, ¿qué sucede? Él evitó mirarme, conocía a alguien, no dije nada, continuó hablando, en realidad, ya la conocía, es Laura, la vecina del edificio de enfrente, mi primer amor, volvió a la ciudad hace unos meses, todo mi cuerpo se quedó inmóvil. Laura, la mujer de la que hablaba cuando recordaba la universidad, la que según él había sido la persona correcta en el momento equivocado, respiré despacio, ¿desde cuándo? Hace 3 semanas, asentí lentamente. Mientras yo planeaba nuestro futuro, él ya vivía otro, lo siento, dijo con una voz que sonaba más a obligación que a arrepentimiento, creo que ambos merecemos ser felices, sonreí con una calma que ni yo entendía, tienes razón, se sorprendió. Quizá esperaba gritos, llantos, una escena, pero no tenía fuerzas para eso, solo me levanté y abrí la puerta, recoge tus cosas cuando no esté. Él permaneció inmóvil, eso es todo, lo miré por última vez, el amor termina mucho antes que las palabras. Tú solo llegaste tarde a decirlas. Sergio bajó la cabeza y salió del apartamento. Cuando la puerta se cerró, las lágrimas comenzaron a caer, no por haberlo perdido, sino por comprender que había amado a alguien que ya no existía. Esa noche dormí abrazada a una manta. Convencida de que el peor momento de mi vida acababa de comenzar, no tenía idea de que apenas 48 horas después, el mundo entero empezaría a congelarse. 2 días después de que Sergio se marchara, el invierno llegó de una forma imposible de explicar, las noticias hablaban de una masa de aire polar sin precedentes, los meteorólogos aseguraban que duraría unos días, se equivocaron. En menos de una semana la temperatura descendió hasta los 20 grados bajo cero, luego 30, después 40, las carreteras desaparecieron bajo montañas de nieve, la electricidad comenzó a fallar, las tuberías explotaban por el hielo. Los supermercados fueron vaciados en cuestión de horas. Yo cerré la puerta de mi apartamento y respiré aliviada, por primera vez en mi vida, mi obsesión tenía sentido, mientras todos hacían filas interminables para conseguir una bolsa de arroz, yo tenía comida para varios meses. Pensé que podría resistir. Otra vez me equivoqué, la tarde del 10º día escuché golpes desesperados en la puerta, era Sergio, junto a él estaba Laura, ambos temblaban de frío, sus rostros estaban demacrados. Por favor, abre, gritó él, nos vamos a morir. Durante unos segundos dudé,
después abrí apenas unos centímetros. ¿Qué quieren? Sergio miró hacia el interior del apartamento, sus ojos se detuvieron en los estantes repletos de comida. Nunca debí abrir esa puerta. Él empujó con todas sus fuerzas, caí al suelo. Laura entró detrás de él. Es verdad, exclamó maravillada, tiene comida para meses. Intenté levantarme. Salgan de mi casa. Sergio me apartó de un empujón, nunca antes me había puesto una mano encima. Lo siento, pero ahora. Esto es de los tres. No pude creer lo que estaba escuchando. Comenzaron a revisar todas las habitaciones, sacaban cajas, contaban las latas, llenaban bolsas. Yo lloraba de impotencia, aquellas provisiones eran todo lo que tenía para sobrevivir. Laura sonrió mientras sostenía uno de mis paquetes de arroz. Siempre dijimos que estaba loca, al final la loca nos salvó. Aquellas palabras me rompieron por dentro. Quise llamar a la policía, no había señal, quise pedir ayuda, nadie salía de sus casas. Entonces llamaron a la puerta. Era Óscar, el vecino del quinto piso, un hombre enorme, violento y conocido por aprovecharse de cualquiera en tiempos difíciles. Miró las cajas de comida con avidez, después observó a Sergio. Te doy 2 cajas de ramen. Por la chica sentí que la sangre se congelaba, creí que Sergio se enfadaría, que lo echaría. En cambio, miró el ramen, después me miró a mí, y respondió sin la menor duda, trato hecho. En ese instante comprendí que para el hombre al que había amado durante 4 años, yo valía menos que unas cuantas sopas instantáneas, y ese fue el comienzo del verdadero infierno. Intenté correr, Óscar me sujetó del brazo con una fuerza brutal, grité, golpeé, mordí, nadie acudió. En aquel edificio todos luchaban por sobrevivir, y nadie quería abrir la puerta para meterse en problemas. Miré a Sergio una última vez. Esperaba encontrar un poco de culpa, un poco de vergüenza, algo. No encontré nada, solo evitó mi mirada mientras cargaba otra caja de comida. Laura tampoco dijo una palabra. Salieron del apartamento con mis provisiones, me dejaron atrás. Aquello fue lo que más me rompió, no el frío, no el hambre, la traición. Los días siguientes fueron una pesadilla. Óscar apenas compartía la comida que había conseguido, el ramen que había entregado a Sergio desapareció en pocos días. Entonces comenzó a racionar hasta el último bocado, la calefacción dejó de funcionar, las ventanas se cubrieron de hielo por dentro, cada respiración dolía. Mi cuerpo se debilitaba con rapidez. Una noche conseguí escapar mientras Óscar dormía. Regresé a mi antiguo apartamento. La puerta estaba abierta, dentro no quedaba casi nada, las estanterías estaban vacías, las latas abiertas se amontonaban por el suelo. Encontré a Sergio y Laura discutiendo. Te dije que había que racionar, gritaba ella. Tú también comías, respondía él. Siempre pensaste solo en ti. Me escondí detrás de la puerta, apenas podían mantenerse en pie. Habían desperdiciado gran parte de las provisiones durante las primeras semanas, convencidos de que el gobierno los rescataría. Ese rescate nunca llegó. Salí en silencio, ya no tenía fuerzas para odiarlos, solo quería un lugar cálido donde esperar el final, pero el frío era implacable. Me refugié en un edificio abandonado, las manos dejaron de responder, las piernas también. Mientras la nieve caía sobre las ventanas rotas, pensé en todo lo que había hecho para prepararme. Había trabajado durante años, había soportado burlas, había ahorrado cada centavo, y todo terminó porque confié en la persona equivocada. Las lágrimas se congelaban sobre mis mejillas. Cerré lentamente los ojos. Si pudiera volver atrás, rompería con Sergio antes de que él pudiera hacerlo. Jamás le mostraría mis reservas, vendería aquel apartamento, buscaría una casa aislada, con un sótano, con paneles solares, con un pozo, con todo lo necesario para depender únicamente de mí. No volvería a sentir lástima, no volvería a confiar ciegamente, no volvería a permitir que nadie decidiera mi destino. Ese fue mi último pensamiento, y después todo quedó en silencio. Cuando abrí los ojos de nuevo, el sonido de una notificación en mi teléfono rompió la quietud. Parpadeé confundida, el calendario marcaba una fecha imposible, faltaban exactamente 2 semanas para que comenzara el apocalipsis de hielo. Había renacido, y esta vez nadie volvería a robarme el futuro. Me incorporé de golpe, mi respiración era agitada, toqué mis brazos, mi rostro, mis manos, estaban calientes, no había escarcha, no había hambre, no había dolor. Corrí hacia la ventana, la ciudad seguía llena de gente, los autos circulaban con normalidad, los niños jugaban en el parque, todo parecía exactamente igual que 2 semanas antes del fin del mundo. Las lágrimas comenzaron a caer, no de tristeza, de alivio. Había regresado, y no pensaba desperdiciar esa oportunidad. Miré el reloj, eran las 8 de la mañana, recordé perfectamente lo que ocurriría esa tarde. Sergio vendría a verme para terminar la relación. Sonreí con frialdad, esta vez no tendría esa oportunidad. Tomé el teléfono y marqué su número. Contestó después de unos segundos. Hola, amor, su voz me provocó un escalofrío. Tenemos que hablar, justo iba a
lo interrumpí, no hace falta que vengas, nuestra relación termina hoy. Hubo un silencio. Kate, ya no quiero seguir contigo, te deseo lo mejor, y espero que seas muy feliz con Laura. Del otro lado solo se escuchó una respiración agitada. ¿Cómo sabes lo de Laura? Sonreí. Eso ya no importa, no vuelvas a buscarme. Colgué antes de escuchar su respuesta, bloqueé su número, después eliminé todas sus redes sociales. No volvería a entrar en mi vida, ni un minuto más. Abrí inmediatamente la aplicación del banco, todo el dinero que había ahorrado seguía allí. Era suficiente. Sin perder tiempo llamé a una inmobiliaria. Busco una casa, necesito que tenga sótano, terreno amplio y esté lejos del centro de la ciudad. La agente sonó sorprendida. Tenemos una propiedad que lleva meses sin venderse, está a 40 minutos de aquí, tiene pozo propio, paneles solares, chimenea y un sótano bastante grande. Sentí que el corazón me latía con fuerza, era incluso mejor de lo que había imaginado. La compro, respondí sin dudar. Esa misma tarde firmé los documentos. Al día siguiente puse mi apartamento en venta con un precio ligeramente por debajo del mercado. Se vendió en menos de 24 horas. Mientras todos seguían viviendo una vida normal, yo conocía el futuro, y cada segundo valía oro. Durante los días siguientes compré discretamente toneladas de alimentos no perecederos, medicinas, combustible, filtros de agua, herramientas, semillas, leña, mantas térmicas, baterías, un generador de respaldo. También reforcé puertas, ventanas y el acceso al sótano. No quería llamar la atención, todo debía parecer una simple mudanza. Una noche, mientras descargaba cajas en la nueva casa, recibí una llamada desde un número desconocido. Era Sergio, seguramente había conseguido otro teléfono. No contesté, lo bloqueé también. Esta vez no habría discusiones, no habría explicaciones, y sobre todo, nunca descubriría dónde estaba mi verdadero refugio. Durante los 10 días siguientes viví como si cada minuto valiera una vida, porque sabía que era exactamente así. La casa quedó completamente preparada, el sótano se convirtió en un almacén perfectamente organizado, cada estante tenía etiquetas. Comida enlatada, arroz, frijoles, pasta, harina, leche en polvo, medicinas, productos de higiene, herramientas, combustible. También instalé una estufa de leña, depósitos adicionales de agua y un pequeño sistema para recolectar nieve y convertirla en agua potable. No podía controlar el clima, pero sí podía controlar mi preparación. Las noticias seguían hablando de una posible ola de frío, los expertos insistían en que sería un invierno más intenso de lo habitual. Nadie imaginaba lo que realmente estaba por llegar. La víspera del desastre recibí un mensaje de Sergio: Laura y yo iremos a vivir juntos, espero que algún día puedas perdonarme. Lo leí una sola vez, después lo eliminé. No sentí rabia, solo indiferencia. Aquella noche miré el cielo. Desde el porche las estrellas brillaban con una intensidad extraña, exactamente igual que la primera vez. Sabía lo que ocurriría al amanecer, y ocurrió. El sol apenas apareció antes de que un viento helado barriera todo el valle. En cuestión de horas la temperatura cayó de forma imposible, las carreteras comenzaron a congelarse, los primeros accidentes aparecieron en las noticias. Al mediodía la electricidad empezó a fallar en varias ciudades, al anochecer ya era un problema nacional. Cerré todas las puertas de la casa, encendí la estufa, activé el sistema de baterías, y esperé. 2 días después los supermercados estaban completamente vacíos, la gente peleaba por una barra de pan, las estaciones de servicio dejaron de recibir combustible. Las autoridades pidieron mantener la calma. Yo sabía que esa calma duraría muy poco. Una semana después, las comunicaciones comenzaron a desaparecer, la televisión dejó de emitir, internet funcionaba solo por momentos. Entonces recordé algo, tomé unos binoculares y subí al ático. Desde allí podía verse a lo lejos el edificio donde había vivido con Sergio. Aunque estaba muy lejos, distinguía movimiento en varios apartamentos, entre ellos el suyo. Observé durante unos minutos. Vi a Sergio y a Laura entrar cargando bolsas de supermercado, muy pocas, demasiado pocas, exactamente igual que la primera vez. Sonreí con tristeza, habían vuelto a cometer el mismo error, confiaban en que alguien los salvaría, yo ya sabía que nadie vendría. Bajé del ático, preparé una taza de café caliente y comprendí que la mayor diferencia entre mi primera vida y esta no era la casa, ni las provisiones, era que por primera vez había dejado de intentar salvar a quienes nunca habrían hecho lo mismo por mí. Reddit del control. El primer mes pasó lentamente, la nieve ya superaba el 1,5 metros de altura, salir de casa era cada vez más difícil. Aún así, mi planificación estaba funcionando exactamente como había imaginado. Cada mañana revisaba el sistema de baterías, la estufa, las reservas de agua y el estado de las provisiones. Todo seguía bajo control. Una tarde escuché el motor de un vehículo detenerse frente a mi casa. Miré por una pequeña cámara instalada junto a la entrada. Era una camioneta del ejército. 2
Soldados descendieron acompañados por una médica, abrí la puerta con cautela. Buenas tardes, la mujer sonrió con cansancio, estamos registrando las viviendas habitadas, queremos saber si necesitan ayuda o atención médica. Les expliqué que tenía suficiente comida, agua y combustible para varios meses. Los tres se miraron sorprendidos, ojalá todos se hubieran preparado como usted, dijo uno de los soldados, antes de marcharse me entregaron una radio de emergencia. La señal nacional dejó de funcionar, a partir de ahora transmitiremos información por esta frecuencia una vez al día. Les agradecí y los vi alejarse entre la nieve, aquella visita confirmó algo importante, el Estado seguía intentando ayudar, pero sus recursos eran insuficientes. Nadie podía abastecer a millones de personas en un desastre de aquella magnitud. 2 semanas después, mientras escuchaba la radio, mencionaron un refugio improvisado en la ciudad, muchos edificios ya no tenían calefacción, el hambre comenzaba a provocar robos y enfrentamientos, sentí un peso en el pecho, sabía exactamente cómo terminaría aquello, al caer la tarde volví a subir al ático con los binoculares, el edificio de Sergio estaba casi completamente oscuro. Solo algunas ventanas mostraban pequeñas velas, entonces los vi, Sergio y Laura discutían en el estacionamiento con varios vecinos, uno de ellos les arrebató una bolsa de comida, Sergio intentó recuperarla, recibió un golpe y cayó sobre la nieve. Laura no lo ayudó, salió corriendo detrás de la bolsa mientras él permanecía en el suelo, observé la escena en silencio, no sentía satisfacción, solo una profunda tristeza, aquellos dos habían elegido construir su futuro sobre la comodidad y el egoísmo, ahora descubrían que, cuando todo se derrumba, las decisiones del pasado pesan más que cualquier excusa, cerré las cortinas, me preparé una sopa caliente, encendí la radio para escuchar música antigua, y mientras el viento golpeaba las ventanas, comprendí que la paz no consistía en ver caer a quienes me habían traicionado, consistía en haber construido una vida donde ya no podían hacerme daño. El invierno no daba señales de terminar, los científicos que aún lograban transmitir por radio ya no hablaban de una ola de frío, lo llamaban un cambio climático irreversible, la prioridad había dejado de ser recuperar la normalidad. Ahora el objetivo era sobrevivir. Una mañana encontré huellas alrededor de mi casa, alguien había estado allí durante la noche, tomé los binoculares y revisé el terreno, no vi a nadie, pero las marcas en la nieve llegaban hasta la puerta del sótano, sentí un escalofrío. Esa misma tarde reforcé las cerraduras y coloqué barras de acero en las entradas, también instalé unas campanas improvisadas con alambre para saber si alguien intentaba acercarse. 3 noches después me despertó un ruido metálico, las campanas. Apagué todas las luces y observé por una pequeña rendija, había 2 hombres intentando abrir la puerta del garaje, no parecían profesionales, solo estaban desesperados, uno de ellos apenas podía mantenerse en pie por el frío, respiré hondo. Sabía que si abría la puerta y ellos descubrían mis provisiones, no serían los últimos en venir. Tomé el altavoz que había instalado en el exterior, esta propiedad está vigilada, el ejército patrulla esta zona, márchense. Los 2 hombres se miraron con miedo. Después echaron a correr entre la nieve, esperé varios minutos antes de volver a respirar con tranquilidad. Aquella noche comprendí que la comida ya era más valiosa que el dinero. Días después, mientras escuchaba la radio, mencionaron el nombre de mi antigua ciudad, el locutor explicó que muchos edificios habían sido evacuados porque la calefacción dejó de funcionar por completo, los supervivientes estaban siendo trasladados a refugios militares, tomé los binoculares por costumbre. El edificio donde había vivido estaba casi enterrado por la nieve, vi a varias personas subir a un camión del ejército, entre ellas reconocí a Laura, su rostro estaba demacrado, miraba constantemente hacia atrás, como si buscara a alguien, pero Sergio no aparecía, mi corazón dio un vuelco. ¿Dónde estaba? 2 días después obtuve la respuesta, mientras retiraba nieve de la entrada encontré a un hombre caminando con dificultad por el camino, estaba extremadamente delgado. La barba cubría casi todo su rostro, tardé unos segundos en reconocerlo, era Sergio, caminaba sin rumbo, tambaleándose por el frío, cuando levantó la vista y vio mi casa, sus ojos se abrieron de par en par, había encontrado el lugar donde yo había logrado sobrevivir, y yo comprendí que el pasado acababa de llamar, una vez más, a mi puerta. Sergio se detuvo frente al portón, su aspecto era irreconocible, había perdido mucho peso, sus labios estaban agrietados por el frío, la ropa le quedaba grande y caminaba con dificultad. Durante unos segundos solo nos miramos a través de la cámara de seguridad, él levantó una mano temblorosa. Sofía, no respondí, había instalado un intercomunicador precisamente para no tener que abrir la puerta, presioné el botón. ¿Qué haces aquí? Su voz estaba quebrada. Por favor, ayúdame, no tengo a dónde ir. Miré la pantalla en silencio, en mi primera vida yo también había suplicado,
él no solo me había negado ayuda, me había cambiado por unas cuantas sopas instantáneas. ¿Dónde está Laura?, pregunté. Sergio cerró los ojos. Nos separamos hace semanas. Empezamos a pelear por la comida, ella se fue con un grupo que iba hacia un refugio, nunca volví a verla, asentí lentamente. Era exactamente el destino que había imaginado. Cuando el hambre aparece, las promesas desaparecen. Sergio apoyó una mano en el portón. Sé que no merezco tu ayuda, sé que te hice daño, pero voy a morir si me dejas aquí. Sus palabras no despertaron odio en mí, tampoco compasión, solo una enorme calma. ¿Recuerdas el día que me entregaste a Oscar? Su rostro perdió el color. Las lágrimas comenzaron a caer. No sé de qué hablas, murmuró confundido. Entonces recordé, en esta vida eso nunca había ocurrido, él no conservaba los recuerdos del futuro, solo yo. Respiré profundamente. Olvídalo, no lo entenderías. Hubo un largo silencio, después hablé con serenidad. Voy a dejar una mochila junto al camino, tendrá comida para una semana, agua, medicinas, un saco de dormir y un mapa con la ubicación del refugio militar más cercano. Es todo lo que puedo hacer. Sergio comenzó a llorar. No puedo quedarme contigo, negué despacio. No, porque esta casa existe gracias a que aprendí la lección más importante de mi vida. Nunca volveré a poner mi supervivencia en manos de alguien que ya demostró quién es. Esperé unos minutos, salí por la puerta trasera, dejé la mochila a varios metros del portón y regresé inmediatamente. Él la tomó con las manos temblorosas. Antes de marcharse volvió la vista hacia la casa. Lo siento, susurró. No respondí. Lo observé alejarse lentamente entre la nieve hasta desaparecer. Aquella noche me senté frente a la chimenea, no sentía alegría, la venganza nunca había sido mi objetivo, lo único que quería era vivir, y por primera vez en cualquiera de mis dos vidas, lo estaba consiguiendo sin cargar con personas que solo aparecían cuando necesitaban algo de mí. Reddit del control. Pasaron 3 semanas desde la visita de Sergio, nunca volvió, no sabía si había llegado al refugio o si el frío había acabado con él en el camino, y por primera vez, acepté que había cosas que ya no dependían de mí. La radio comenzó a transmitir noticias un poco más alentadoras. El ejército había conseguido conectar varios refugios mediante convoys blindados, también estaban recuperando pequeñas centrales eléctricas para abastecer zonas estratégicas. No era el fin de la crisis, pero sí el comienzo de una organización. Una mañana escuché un golpe suave en la puerta, miré por la cámara, era la misma médica militar que había visitado mi casa semanas atrás. Abrí con precaución. Me alegra verla con vida, dijo sonriendo. Estamos formando una red de supervivientes preparados, personas que tengan conocimientos útiles y recursos para colaborar cuando llegue la reconstrucción. ¿Le interesaría participar? La propuesta me tomó por sorpresa. Durante mi primera vida solo había pensado en sobrevivir, ahora existía la posibilidad de ayudar a reconstruir el futuro. Acepté. Durante los meses siguientes colaboré desde mi casa, compartía semillas para los nuevos invernaderos, enseñaba a conservar alimentos, ayudaba a organizar inventarios mediante la radio, todo aquello que antes era motivo de burlas, ahora salvaba vidas. Una tarde, mientras clasificaba unas cajas, escuché una transmisión de emergencia. Habían encontrado a un grupo de supervivientes cerca de la ciudad. Entre los nombres mencionaron a Laura. Estaba viva pero sufría una grave desnutrición. No sentí rencor, solo la certeza de que cada decisión tiene consecuencias. Ella eligió depender de otra persona para sobrevivir, yo elegí prepararme. Meses después recibí otra noticia, esta vez era sobre Sergio. Había llegado al refugio con la mochila que le entregué, gracias a ella sobrevivió el tiempo suficiente para ser rescatado. Sentí un profundo alivio, no porque quisiera recuperarlo, sino porque ya no cargaría con el peso de haber dejado morir a alguien. Aquella noche salí al porche, el frío seguía siendo intenso, pero por primera vez en muchos meses, vi algo diferente. Pequeñas gotas de agua caían del borde del tejado, el hielo comenzaba a derretirse lentamente. El invierno eterno al fin, estaba perdiendo fuerza. Sonreí mientras levantaba el rostro hacia el cielo. Mi segunda vida no había sido un regalo para vengarme, había sido una oportunidad para demostrarme que podía construir un futuro mejor. Y esta vez, lo estaba haciendo de la manera correcta. Un año después del comienzo del gran invierno, el mundo seguía siendo muy diferente, las temperaturas continuaban bajas, pero ya no descendían hasta los extremos que habían destruido ciudades enteras. Los refugios se habían convertido en pequeñas comunidades. La agricultura en invernaderos empezaba a dar resultados, la humanidad, poco a poco, aprendía a vivir de nuevo. Mi casa pasó a formar parte de la red de abastecimiento de la región, ya no era un escondite, era un centro de apoyo para quienes realmente querían reconstruir sus vidas. Nunca regalé los recursos sin control, había aprendido que ayudar no significaba poner en riesgo mi propia supervivencia.
todo se organizaba con trabajo, cooperación y responsabilidad. Un día recibí la visita de la médica militar, traía una carpeta en las manos. Tenemos una propuesta, necesitamos a alguien que dirija el Programa Nacional de Preparación para Emergencias, queremos enseñar a las familias cómo almacenar alimentos, purificar agua y prepararse para futuros desastres. Sonreí con cierta ironía, toda mi vida me habían llamado paranoica, ahora querían que enseñara exactamente aquello por lo que se habían burlado de mí, acepté. Durante los meses siguientes recorrí distintos refugios compartiendo todo lo que había aprendido. No hablaba solo de provisiones, también enseñaba a reconocer relaciones tóxicas, a mantener la calma en una crisis y a no depender completamente de otra persona, porque sobrevivir no era solo tener comida. También era aprender a elegir bien a quienes permanecían a tu lado. Una tarde, mientras terminaba una conferencia, alguien pidió hablar conmigo, era Sergio, estaba mucho más delgado que antes pero parecía saludable, se acercó despacio. Solo quería darte las gracias, si no me hubieras dejado aquella mochila, hoy no estaría aquí. Lo miré con tranquilidad, ya no sentía dolor al verlo, solo era un hombre al que alguna vez conocí. Me alegra que haya sobrevivido. Él bajó la cabeza, nunca podré reparar lo que hice, negué suavemente. No, pero puedes vivir de una forma que demuestre que aprendiste de tus errores, eso será suficiente. Sergio asintió, nos despedimos sin abrazos, sin promesas, sin rencor, cada uno siguió su camino. Esa noche regresé a casa, entré en el sótano donde todo había comenzado, las estanterías seguían llenas, no por miedo, sino por prudencia, acaricié una de las viejas latas de comida y sonreí. Durante años pensé que mi mayor fortaleza era almacenar provisiones. Me equivocaba, mi verdadera fortaleza fue aprender a no entregar mi vida, mis sueños ni mi futuro a alguien que jamás supo valorar lo que tenía, y gracias a esa lección, cuando el mundo tuvo una segunda oportunidad para renacer, yo también la tuve. 5 años después el mundo nunca volvió a ser el mismo, los inviernos seguían siendo largos y duros, pero la humanidad había aprendido a adaptarse. Las ciudades fueron reconstruidas alrededor de enormes invernaderos, sistemas de energía renovable y almacenes comunitarios. La improvisación había desaparecido, la preparación se convirtió en una forma de vida. Yo dirigía el Instituto Nacional de Preparación para Emergencias. Cada año entrenábamos a miles de familias para enfrentar desastres naturales sin depender únicamente de la suerte. Lo que antes llamaban paranoia, ahora era considerado responsabilidad. Mi antigua casa seguía en pie, no porque la necesitara para esconderme, sino porque representaba el lugar donde había recuperado el control de mi vida. El sótano continuaba perfectamente organizado, no por miedo al futuro, sino porque entendí que prepararse nunca es un error. Una tarde recibí una invitación para visitar uno de los nuevos asentamientos del norte. Mientras recorría los cultivos cubiertos por enormes domos de cristal, una joven se acercó con una libreta entre las manos. ¿Es verdad que usted empezó a prepararse cuando todos se burlaban de usted? Sonreí. Sí, y nunca dudó de sí misma, pensé durante unos segundos. Muchas veces, pero aprendí que no debemos abandonar una decisión inteligente solo porque los demás no la entiendan. La muchacha sonrió y anotó cada palabra. Antes de irse, dijo algo que me emocionó profundamente. Gracias, mi familia sigue viva. Porque escuchó una de sus conferencias. Cuando se alejó comprendí que todo el sufrimiento de mis 2 vidas había servido para algo, no solo me había salvado a mí y había ayudado a salvar a miles de personas. Con el tiempo también supe que había sido de Sergio y Laura, nunca volvieron a estar juntos, cada uno reconstruyó su vida por separado, no guardaba rencor hacia ninguno de los dos. El odio es un peso demasiado grande para cargar durante tantos años. Simplemente dejaron de ocupar un lugar en mi historia. Una mañana abrí una vieja caja donde aún conservaba la primera lista de provisiones que escribí muchos años atrás. El papel estaba amarillento, en una esquina podía leerse una frase escrita por mi propia mano. Prepararse no significa vivir con miedo, significa darle una oportunidad al mañana. Sonreí. Aquella mujer que murió congelada creyendo que lo había perdido todo jamás imaginó que tendría otra oportunidad, y cuando el destino decidió devolvérmela, entendí que renacer no consiste en cambiar el pasado, consiste en tener el valor de tomar decisiones diferentes cuando la vida vuelve a ponerte frente al mismo camino, porque el mayor refugio nunca fue mi casa, ni mi sótano, ni mis provisiones. El verdadero refugio fue convertirme en una mujer que aprendió a confiar en sí misma antes que en las promesas de los demás, y esa fue la única decisión que jamás volvió a congelarse. Fin. Hasta la próxima historia en Reddit del Control.